Una línea ha sido cruzada. En las aguas azules e históricamente turbulentas del Mar Caribe, un peligroso juego de provocación y poder, que se había estado librando en las sombras de la diplomacia y el espionaje económico, ha llegado a su punto de ebullición. Ya no se trata de una crisis silenciosa susurrada en los pasillos del poder en Washington y Beijing. Es un desafío abierto, declarado bajo el sol tropical para que el mundo entero vea y comprenda sus implicaciones. La Armada del Ejército Popular de Liberación de China, PLAN, en una maniobra sin precedentes en su historia moderna de proyección de poder, no solo ha llegado para apoyar a su aliado asediado y económicamente devastado, Venezuela, sino para lanzar un desafío directo, calculado e innegable a la hegemonía de Estados Unidos en su propio patio trasero estratégico. Lo que hace apenas unos meses eran tensiones marcadas por sanciones económicas, acusaciones de espionaje corporativo y disputas diplomáticas, ahora se ha transformado en una inminente y palpable confrontación naval. Fuentes de inteligencia del Pentágono confirman, a través de imágenes satelitales y vigilancia electrónica, que una fuerza de tarea naval china, incluyendo algunos de sus destructores tipo 055 más avanzados, conocidos como asesinos de portaaviones, y fragatas tipo 054A, está en su ruta final hacia aguas venezolanas. Esta flota, que representa la cúspide de la modernización naval china, no es solo una presencia, es una declaración de intenciones. En respuesta, el Comando Sur de Southcom ha elevado su nivel de alerta a DEFCON 3, movilizando recursos navales y aéreos desde bases estratégicas en Florida, Puerto Rico y la base naval de Guantánamo en Cuba. Beijing está, de manera deliberada y asumiendo un riesgo monumental, probando los límites de la paciencia de Washington y la validez de la doctrina Monroe, un pilar de la política exterior estadounidense que ha perdurado durante 200 años y que ahora se encuentra bajo el escrutinio más serio. Este guión en profundidad no solo narrará los eventos en tiempo real, sino que diseccionará las capas de complejidad detrás de ellos. Analizaremos cómo este desafío fue meticulosamente construido a lo largo de 2 décadas de inversiones chinas en América Latina, transformando la región de un mero proveedor de materias primas en un campo de batalla geopolítico. Exploraremos las motivaciones económicas, ideológicas y estratégicas detrás de la audacia de Xi Jinping, quien ve en Venezuela una oportunidad de oro para redefinir el orden mundial. Y, crucialmente, evaluaremos las consecuencias potencialmente catastróficas que un solo error de cálculo, un disparo de advertencia malinterpretado, una colisión accidental entre barcos o una escalada retórica descontrolada podría traer a la estabilidad global, con el riesgo real de un conflicto entre potencias nucleares. Prepárese para comprender por qué la llegada de la flota china no es una simple visita de cortesía, una misión humanitaria o incluso una misión estándar de protección comercial. Es, de hecho, el movimiento más audaz en el gran tablero de ajedrez geopolítico del siglo XXI. Es una jugada que fuerza la mano de América, colocándola ante un dilema insoportable: retirarse y admitir el fin de su primacía indiscutible en el hemisferio occidental, sentando un precedente peligroso para otras potencias, o avanzar y arriesgar un conflicto directo con una potencia nuclear rival, con costos humanos y económicos incalculables. Acompáñenos en este análisis detallado para desentrañar las complejidades de este momento crítico, donde la retórica se ha convertido en realidad y los buques de guerra hablan más fuerte que los diplomáticos, haciendo eco de los tambores de una nueva guerra fría. Cuando la tensión crónica entre Washington y Caracas parecía haber alcanzado otro de sus picos cíclicos, un nuevo y formidable actor entró en escena, alterando fundamentalmente la ecuación estratégica: la República Popular China. Según lo informado inicialmente por el Financial Times y posteriormente detallado por fuentes internas en Beijing, la entrada de China en el teatro de operaciones del Caribe no fue una reacción impulsiva, sino una operación cuidadosamente planificada y coreografiada, conocida internamente como Operación Escudo Estratégico. Esta operación refleja un cambio fundamental en la doctrina militar china, que ahora enfatiza la capacidad de proyección de poder de aguas azules, operaciones oceánicas distantes, para proteger sus intereses globales,
Declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa chino, pronunciadas por el portavoz coronel Wu Qian en una tensa conferencia de prensa, confirmaron el envío de una fuerza de tarea naval de largo alcance al Atlántico. La justificación pública fue la realización de ejercicios conjuntos de rutina con naciones asociadas y para garantizar la seguridad de las rutas comerciales vitales para la economía global, amenazadas por la inestabilidad regional. Sin embargo, fuentes anónimas dentro de los altos mandos del Partido Comunista, que filtraron información al South China Morning Post, pintaron un panorama mucho más asertivo. Un funcionario del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central habría declarado que la misión era garantizar la estabilidad regional y proteger los intereses soberanos y los ciudadanos chinos en el extranjero contra la agresión externa y la inestabilidad interna. El lenguaje diplomático, con su énfasis en la agresión externa, apenas disimulaba la verdadera intención. Esto no era un gesto simbólico, sino un apoyo militar directo, con el claro objetivo de disuadir y, si fuera necesario, desafiar cualquier intervención militar estadounidense. El mensaje implícito era que China estaba dispuesta a arriesgar una confrontación directa para proteger sus inversiones y su socio estratégico, elevando las apuestas de la disputa. La motivación de Beijing para este audaz movimiento es multifacética, compleja y profundamente arraigada en su estrategia a largo plazo para convertirse en la principal potencia mundial para 2049, el centenario de la fundación de la República Popular. Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una rara entrevista bajo condición de anonimato para la agencia Reuters, resumió la postura de Beijing de manera contundente. China no puede y no permitirá que 2 décadas de cooperación estratégica e inversiones que superan los $70.000 millones sean aniquiladas por un cambio de régimen político en Caracas, orquestado por Washington para restaurar una hegemonía unipolar que ya no existe. Esta declaración no es retórica vacía. Durante la última década, China se ha convertido en el mayor acreedor de Venezuela a través de complejos acuerdos de petróleo por préstamos. Estos fondos financiaron desde la modernización de campos petroleros en la faja del Orinoco, que posee las mayores reservas de petróleo pesado del mundo, hasta la construcción de ferrocarriles, puertos y la controvertida implementación de la red 5G de Huawei, que, según analistas de seguridad occidentales, otorga a Beijing un acceso sin precedentes a las comunicaciones venezolanas y potencialmente a datos sensibles. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, se ha convertido en un pilar insustituible para la seguridad energética de China, asegurando el suministro de materia prima vital para su creciente economía y consolidando su presencia en una región tradicionalmente dominada por EU. Además, Venezuela sirve como un punto de apoyo geográfico crucial para la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina. Al posicionar su armada a miles de kilómetros de casa, China no solo está protegiendo su dinero, está enviando una señal inequívoca al mundo. Está declarando que su esfera de influencia ya no tiene límites geográficos y ahora se extiende, de manera desafiante, a las Américas. En Caracas, el anuncio del apoyo chino fue recibido con euforia y alivio por el régimen de Maduro. En una conferencia de prensa cuidadosamente orquestada en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro, mostrando ostentosamente un teléfono inteligente, Huawei, de última generación, agradeció públicamente al presidente Xi Jinping. China es nuestro hermano mayor, nuestro aliado estratégico con quien construiremos el futuro multipolar y de justicia para los pueblos del mundo. Este momento, transmitido inmediatamente y en horario estelar por la televisión estatal china CCTV y la agencia de noticias Xinhua, fue presentado como el símbolo de la alianza inquebrantable entre los dos países contra la agresión imperialista y hegemónica de EU. Esta narrativa no solo refuerza la legitimidad del régimen de Maduro internamente, sino que proyecta la imagen de una China como una superpotencia global responsable, dispuesta a confrontar directamente el poder occidental para defender a sus aliados, y un nuevo modelo de gobernanza global. Analistas del Washington Post observan que,
Aunque los gestos de Maduro puedan parecer en gran parte simbólicos, esconden una seria estrategia militar política. China, al posicionarse abiertamente en defensa de Venezuela, está enviando un mensaje claro al mundo. Su esfera de influencia ya no se limita a Asia. Este es un cambio paradigmático en la política exterior china, que tradicionalmente se centraba en cuestiones regionales y en la no intervención. Ahora, Beijing demuestra una creciente disposición a proyectar su poder militar y económico a escala global, desafiando el orden establecido y buscando un papel más prominente en la gobernanza global. Venezuela en este contexto se convierte en un punto focal estratégico, no solo por su riqueza natural, sino como un trampolín para la proyección del poder chino en el hemisferio occidental, literalmente en el patio trasero de Estados Unidos. Esta audacia china no solo reconfigura el equilibrio de poder en la región, sino que también plantea profundas preguntas sobre el futuro de la geopolítica global y la posibilidad de una nueva guerra fría, con puntos de inflamación en lugares inesperados. El desafío chino, lanzado de manera tan audaz y pública en el Caribe, no pasó desapercibido en Washington. La respuesta estadounidense fue rápida, robusta y cargada de simbolismo, reflejando la gravedad con la que la Casa Blanca y el Pentágono vieron la maniobra. La chispa que encendió la mecha de la contraescalada provino de un lugar ya conocido por su retórica inflamada, un mitin político en Florida, un estado con una gran e influyente diáspora cubana y venezolana, crucial para la política estadounidense. Donald Trump, en medio de su campaña, anunció una expansión masiva y sin precedentes de la presencia militar frente a las costas de Venezuela para erradicar el narcotráfico, desmantelar redes terroristas y sofocar la tiranía que oprime al pueblo venezolano. Esta declaración, lejos de ser una mera bravuconada política, se materializó en acciones concretas en cuestión de horas. Imágenes satelitales comerciales de Maxar Technologies, rápidamente analizadas y divulgadas por medios de comunicación especializados como Naval News y The War Zone, confirmaron lo que muchos temían: el grupo de ataque de portaaviones 10, CSG-10, liderado por el imponente superportaaviones de propulsión nuclear USS George Washington, CVN-73, fue desplegado desde su puerto base en Norfolk, Virginia, hacia el sur del Caribe. El grupo de ataque no estaba solo. Estaba acompañado por al menos un crucero de la clase Ticonderoga, el USS Philippine Sea, CG-58, equipado con el avanzado sistema de combate Aegis, capaz de rastrear y atacar múltiples objetivos simultáneamente, y un escuadrón de destructores de la clase Arleigh Burke, incluyendo el USS Farragut, DDG-99, y el USS Forrest Sherman, DDG-98, armados con misiles de crucero Tomahawk. Además, fuentes del Pentágono confirmaron la presencia del submarino de ataque rápido USS Newport News, SSN-750, un submarino de la clase Los Ángeles, cuya misión sigilosa es rastrear y, si fuera necesario, neutralizar amenazas submarinas. Una clara referencia a cualquier submarino chino que pudiera estar acompañando a la flota. El Comando Sur de EEUU, Southcom, con sede en Doral, Florida, emitió un comunicado oficial afirmando que las operaciones, denominadas Operación Centinela de la Libertad, tenían como objetivo garantizar la seguridad, la estabilidad y la libertad de navegación en el hemisferio occidental, de acuerdo con el derecho internacional. El comunicado, sin embargo, contenía una frase claramente dirigida a Beijing. Cualquier actor estatal externo que busque desestabilizar la región y apoyar regímenes ilícitos enfrentará una respuesta firme y decisiva. El mensaje era inequívoco. Washington estaba a la altura del desafío, posicionando sus piezas más poderosas en el tablero caribeño. Para el gobierno venezolano, ahora visiblemente envalentonado por el apoyo chino, la llegada de la flota estadounidense fue caracterizada por Maduro como una declaración de caza desesperada de un imperio en declive. La respuesta popular, orquestada por el gobierno, no se hizo esperar. Decenas de miles de partidarios salieron a las calles de Caracas con pancartas que ahora incluían la bandera china junto a la venezolana, proclamando:
Venezuela no está sola, no a la invasión de EE. En un discurso televisado a nivel nacional, Maduro, flanqueado por sus generales, prometió luchar hasta la última bala, una retórica destinada a galvanizar el apoyo interno y enviar una señal de intransigencia a Washington. Esta movilización, sin embargo, no se limitó a protestas y discursos. En respuesta directa a la creciente presencia militar estadounidense, Venezuela anunció ejercicios militares a gran escala, denominados Escudo Bolivariano, en la isla de La Orchila. Por primera vez se confirmó la participación de observadores y asesores militares chinos en estas maniobras. La demostración de capacidad defensiva, que incluyó el lanzamiento de misiles antibuque C-802 de fabricación china, fue una clara advertencia de que el país, con sus nuevos aliados, no sería un objetivo fácil. El Caribe, antes una esfera de influencia estadounidense incontestada, se estaba transformando rápidamente en un polvorín, donde las dos superpotencias más grandes del mundo ahora movían sus piezas más poderosas, observándose mutuamente con recelo y hostilidad. En Washington, la entrada de China en el escenario venezolano no fue recibida con indiferencia, sino con una creciente alarma que resonó en los pasillos del poder, desde el Pentágono hasta el Capitolio. El Pentágono, en particular, observó con gran preocupación el movimiento de la flota china en el Atlántico. Informes de funcionarios del Pentágono indicaron que los barcos de EE-U ya habían comenzado operaciones para interceptar y, si fuera necesario, destruir embarcaciones venezolanas supuestamente transportando drogas y armas. Esta acción, aunque públicamente justificada como parte de los esfuerzos antidrogas, conllevaba un mensaje implícito de advertencia y una demostración de fuerza. Sin embargo, tras bambalinas, una pregunta mucho más grande y compleja se cernía sobre la capital estadounidense. ¿Se arriesgaría Estados Unidos a una confrontación directa con China si las fuerzas chinas realmente se movieran para defender a Venezuela? The Wall Street Journal, citando fuentes del Consejo de Seguridad Nacional, reveló que, en reuniones privadas, el entonces presidente Trump había considerado un escenario de bloqueo naval limitado. Sin embargo, sus asesores supuestamente advirtieron sobre las consecuencias catastróficas si incluso un solo destructor chino resultaba dañado. El recuerdo de la crisis de los misiles de Cuba de 1962 se cernía como un fantasma, recordando a todos la rapidez con la que una crisis regional puede escalar a una confrontación global con potencial nuclear. La audacia de Beijing, dispuesta por primera vez en su historia a desafiar a Washington, no solo por sus propios intereses, sino en defensa de un país en otro hemisferio, era algo que antes se consideraba imposible. Este cambio de paradigma, según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señala que China está en transición de una política de defensa regional a una de expansión global. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo y su ubicación estratégica en el patio trasero de EE-U, se ha convertido en el punto focal de esta nueva estrategia. Mientras tanto, la crisis resonó en otras capitales globales. En la OTAN, el debate fue intenso y reveló profundas divisiones. Según Político, en los pasillos de Bruselas, los aliados no lograron llegar a un consenso. El Reino Unido y Polonia, alineados con un enfoque más duro de EE-UU, insistieron en la necesidad de una respuesta colectiva en caso de confrontación con China. Por otro lado, Alemania y Francia adoptaron una postura más cautelosa. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán declaró que Berlín consideraba una locura luchar contra China por Venezuela. París, a su vez, propuso una misión diplomática para mediar entre Washington y Beijing, buscando una solución que evitara la escalada militar. Esta división dentro de la OTAN destacó la complejidad de la situación y la renuencia de algunas potencias europeas a involucrarse en una confrontación directa con China por un tema que consideraban distante de sus intereses inmediatos. En América Latina, las opiniones estaban igualmente divididas. Según el país, Cuba y Nicaragua expresaron oficialmente su disposición a proporcionar a Venezuela infraestructura para acciones defensivas conjuntas, fortaleciendo los lazos ideológicos y estratégicos con el régimen de Maduro. En contraste, países como Perú y Chile
Temían que la presencia de barcos chinos pudiera militarizar toda la región y desencadenar una carrera armamentista, desestabilizando aún más un continente ya propenso a la inestabilidad. Esta polarización regional reflejó la influencia de diferentes bloques geopolíticos y la complejidad de las relaciones internacionales en América Latina. Los mercados globales, siempre sensibles a cualquier señal de inestabilidad, reaccionaron inmediatamente. Bloomberg observó que los inversores estaban valorando el riesgo de un conflicto a gran escala que podría paralizar el suministro de petróleo de la región, causando un impacto devastador en la economía mundial. La revista Foreign Affairs, en su último número, resumió la situación de forma sombría. Estamos presenciando el comienzo de una nueva guerra fría, pero con un punto caliente en el hemisferio occidental. La comparación con la crisis de los misiles de Cuba de 1962 era inevitable, pero con una diferencia crucial. En lugar de misiles soviéticos, estaba la flota china, y en lugar de Cuba, estaba Venezuela. La pregunta cada vez más expresada en las capitales del mundo era si esta crisis local escalaría a una confrontación global. La respuesta aún era incierta, pero una cosa estaba clara. La humanidad había entrado en una nueva y peligrosa fase donde cada paso en falso podría llevar a una catástrofe. La crisis venezolana, con la inesperada y audaz intervención china, no es solo un conflicto regional, representa una prueba decisiva para uno de los pilares más antiguos y fundamentales de la política exterior de Estados Unidos, la Doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente James Monroe. Esta doctrina estableció que cualquier intervención de potencias europeas en los asuntos de las Américas sería considerada un acto hostil contra Estados Unidos. Durante casi 2 siglos, la doctrina Monroe sirvió como la piedra angular de la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, moldeando las relaciones de poder y asegurando que ninguna potencia externa pudiera desafiar la influencia de Washington en su propia esfera de interés. Ahora, con buques de guerra chinos navegando en el Caribe y Beijing declarando abiertamente su apoyo militar y económico a Venezuela, la doctrina Monroe está siendo desafiada de una forma sin precedentes. Analistas de Bloomberg argumentan que la crisis actual podría convertirse en un punto de inflexión para la geopolítica global. Si China defiende con éxito a Venezuela, esto señalará el colapso efectivo de la doctrina Monroe, abriendo las puertas a una nueva era de multipolaridad en América Latina. Esto significaría que Estados Unidos ya no sería la única potencia con el derecho a intervenir o influir en los asuntos de la región, y otras grandes potencias, como China e incluso Rusia, podrían establecer sus propias esferas de influencia. Por otro lado, si logra romper la resistencia venezolana y china, esto enviaría un mensaje claro a todos los países de la región. Washington sigue siendo el amo en su hemisferio. Tal resultado reafirmaría la doctrina Monroe y la primacía estadounidense, pero a un costo potencialmente muy alto, tanto en términos de recursos como de reputación global. El dilema es profundo. Ceder a la influencia china significaría aceptar una erosión de la hegemonía estadounidense, mientras que confrontar a China directamente podría llevar a un conflicto de proporciones catastróficas. La elección de Washington no solo afectará a Venezuela, sino que redefinirá el papel de en el mundo y la estructura del orden internacional. Esta situación se complica aún más por el hecho de que, en medio de los acontecimientos en Venezuela, el expresidente Trump estaba en campaña activa, con el tema central de una mano dura contra los dictadores. Sus discursos estaban repletos de declaraciones incisivas. No permitiremos que China interfiera en nuestra región. Venezuela será libre. Esta retórica, aunque poderosa para su base electoral, escondía un complejo dilema estratégico. La cuestión no era solo si debía confrontar a China, sino si podía hacerlo sin desencadenar una guerra a gran escala. Las apuestas son altas, y el resultado de esta crisis definirá el futuro de la geopolítica global durante las próximas décadas. Para comprender mejor cómo estas tensiones pueden afectar su vida diaria y el futuro de la economía global, continúe siguiendo nuestros análisis en profundidad. No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización sobre este y otros temas cruciales.
En medio de la escalada militar y diplomática, otra batalla se desarrollaba con igual intensidad: la guerra por la narrativa. La gravedad de la situación llevó a muchos analistas a trazar paralelismos con la crisis de los misiles de Cuba de 1962. La revista Foreign Affairs, en su último número, no dudó en afirmar: estamos presenciando el comienzo de una nueva guerra fría, pero con un punto caliente en el hemisferio occidental. La comparación es inevitable y aterradora. La diferencia crucial, sin embargo, radica en los actores y los instrumentos. En lugar de misiles soviéticos secretos, tenemos la moderna y visible flota china. Y en lugar de Cuba, tenemos a Venezuela, una nación rica en recursos pero económicamente frágil. Esta analogía con 1962 sirve como una sombría advertencia, pero también como un arma en la guerra de propaganda. En Caracas, los medios estatales transmitían incesantemente imágenes de los barcos chinos, exaltando el apoyo fraternal de Beijing y comparando la alianza con la resistencia de Cuba en 1962. Periódicos como el cubano Granma caracterizaron el evento como el comienzo de una nueva era de multilateralismo. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, declaró que los ejercicios conjuntos con China serían una garantía de paz. Una declaración que, para Washington, sonó como una provocación directa. Por otro lado, la retórica de Washington, personificada por Trump, fue igualmente incisiva. En sus mítines, machacó el mensaje de una mano dura contra los dictadores, con discursos como: no permitiremos que la China comunista interfiera en nuestra región, Venezuela será libre. Esta dualidad de narrativas creó un campo de batalla ideológico donde la verdad a menudo se moldeaba para servir a intereses políticos. En las redes sociales, ejércitos de bots vinculados a ambos lados inundaron las plataformas con desinformación, buscando influir en la opinión pública global y justificar las acciones de sus respectivos gobiernos. Por lo tanto, el mundo contiene la respiración. Estamos presenciando el surgimiento de una nueva y peligrosa fase en la confrontación entre grandes potencias, con Venezuela, inesperadamente, en el centro del escenario. La pregunta principal, aún sin respuesta, es si Estados Unidos llegará hasta las últimas consecuencias para responder al desafío planteado por China. La historia nos enseña que, en momentos de crisis como este, cada movimiento, cada palabra, cada decisión puede tener repercusiones globales. La humanidad ha entrado en una etapa donde un paso en falso en el Caribe puede, de hecho, conducir a una catástrofe de proporciones inimaginables. Para comprender los próximos movimientos en este mortal juego de ajedrez y cómo podrían afectar el futuro de la economía y la paz global, suscríbase al canal y active las notificaciones.